¿Qué tal estás? Bienvenido y bienvenida a Bolsa y Trading, tu comunidad de inversión. Yo soy José Luis y hoy vamos a hablar de una estrategia que me parece increíble, que es una de las estrategias que yo utilizo mes a mes para obtener ingresos recurrentes. Se trata de utilizar un activo financiero que se llaman opciones y trabajaremos sobre acciones que queramos tener en nuestra cartera de inversión, acciones que no nos importe tener con un descuento. Esta estrategia se llama Cash Secure Put y se trata de vender opciones put para obtener una prima, dado que el comprador quiere proteger el capital que tiene asignado en una de las acciones. Ya puede ser Apple, AMD, como vamos a ver en el ejemplo de este caso, en el tema de los semiconductores. Entonces veremos que el comprador de la opción put nos va a pagar una prima bastante alta para proteger su posición en cartera. Nosotros vamos a vender, somos la parte que vamos a vender esa opción put y vamos a obtener una prima bastante jugosa simplemente esperando por obtener tanto la prima como unas acciones con un descuento que ya pueda ser del 5%, 10%, 20% o un precio que podemos elegir. Entonces nada, vamos a ver de qué se trata esta estrategia y nos vemos al final. Hasta ahora. Perfecto, pues creo que ya podéis ver mi pantalla compartida, entonces simplemente recordaros los últimos vídeos del canal. En el último vídeo hablamos de cómo conseguir tu primer millón de euros, en el anterior cómo jubilarte con tu fondo de inversión y la regla del 4%, los 10 errores que comete el 90% de los inversores principiantes, cómo invierten los grandes inversores como Buffett, Bill Gates y Druckenmiller, cómo pasar tu plan de pensiones, cómo traspasar tu plan de pensiones de la banca tradicional española a un robo-advisor que te da una rentabilidad del 10% anualizado, y cómo crear tu primera cartera de inversión con un ETF del SP500 comprando con un solo clic las 500 mayores empresas del mercado americano. Pues como os comentaba al inicio, íbamos a hablar de las opciones de esta estrategia de inversión, esta estrategia sobre acciones americanas. También se puede hacer en el mercado europeo, pero no hay tanta liquidez. Entonces, aquí estáis viendo el PDF que luego os pondré para poder descargar en la descripción del vídeo. Y vamos a ver qué es una opción. Una opción es un contrato financiero que otorga el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio determinado que se denomina strike y antes de una fecha concreta de vencimiento, ¿vale? Cuando compras o vendes una opción siempre existe una fecha de vencimiento o fecha de expiración que se le llama, y un strike, que es el precio al que tú vendes o compras esa opción put o call. ¿Vale? Son instrumentos financieros que permiten especular con un riesgo definido y generar ingresos recurrentes. Esta es la parte que vamos a ver ahora. Normalmente salieron históricamente para cubrir carteras ante los riesgos del mercado, ¿vale? Entonces digamos que tú, si haces la comparativa de una opción, sería el equivalente a comprar un seguro de un automóvil. Tú te estás cubriendo del evento o el riesgo de tener un accidente. Entonces en la bolsa es lo mismo. Las opciones se vendían y compraban opciones put y call para cubrirte en caso de caída de mercado. Pero nosotros lo vamos a utilizar para generar ingresos recurrentes. Perfecto, pues ahora que ya sabemos de manera bastante rápida y sencilla qué es una opción, vamos a ver ciertos conceptos clave que se utilizan en el mundo de las opciones. Yo solo voy a hablar de un par de ellos. Entonces, como hemos dicho, el vencimiento o fecha de expiración es la fecha límite tras la cual la opción expira sin valor. Esto es lo que nos interesa si queremos cobrar la prima y no tener que comprar las opciones. Tenemos que optimizar el valor strike, ¿vale?, que hemos elegido antes. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver de AMD,
Actualmente la acción cotiza aproximadamente a 465 dólares y si elegimos un valor strike de 400 dólares, por ejemplo, pues el precio se debe mantener por encima de ese valor para que en la fecha de vencimiento o expiración no nos veamos obligados a comprar las acciones. Luego también se utilizan en el módulo 2, veis que ponen las griegas básicas, son unas medidas de sensibilidad que se le llaman las griegas y nos van a definir cómo cambia el precio de la opción dependiendo del tiempo, dependiendo de diferentes factores. Entonces, el que más vamos a utilizar en este caso al principio es delta y lo vamos a utilizar como una probabilidad aproximada de ser asignados. Ser asignados es tener que comprar la acción. Entonces, nos vamos a mover en un delta del 0,3 y 0,2 y movernos en un delta del 0,3 implica que tenemos el 30% aproximado de probabilidad de ser asignados, de que expire in the money. In the money es en el precio strike que hemos elegido, como en el ejemplo de AMD, pues en 400 dólares. Si hemos elegido ese strike, pues seríamos asignados. Pero tenemos un 70% de probabilidades aproximadas de que no seamos asignados y cobremos la prima sin tener que comprar las acciones. ¿Vale? Entonces, la estrategia que vamos a ver para tener ingresos recurrentes se llama Cash Secure Puts y quiere decir vender opciones put teniendo el cash en nuestra cartera. Es decir, es una opción segura porque nos aseguramos y el broker se va a asegurar de que tienes el capital disponible para comprar 100 acciones del activo concreto. ¿Vale? Entonces, aquí vemos el concepto de la Cash Secure Put, que es la que vamos a hablar hoy, y vamos a generar ingresos a cambio de la obligación de comprar las acciones a un precio determinado en el caso de que nos asignen la opción. ¿Vale? Nuestro break-even, quiere decir el precio al que ni ganamos ni perdemos como vendedor, va a ser ese strike, por ejemplo 400 dólares, menos la prima cobrada por vender la put. Quiere decir que si nos paga una prima de 10 dólares por acción, 400 menos 10, vamos a comprar las acciones a 390 dólares en el caso de ser asignados y ese es nuestro break-even, ni ganamos ni perdemos, simplemente compramos con un descuento de 10 dólares que corresponde a la prima cobrada por vender el put. Puedes acceder a los PDFs que estamos utilizando en el vídeo de hoy en mi comunidad de trading totalmente gratuita, Bolsa y Trading. Aquí puedes unirte a la comunidad desde este botón. En la parte de Classroom podrás acceder a todos los módulos de formación totalmente gratuitos y aquí en la parte de opciones podrás revisar todos los módulos que incluye la explicación de la parte de opciones sobre acciones e índices y aquí podrás descargar el PDF de opciones. En la parte de comunidad, en la parte general, podrás ver muchísimos recursos y otros temas que comento día a día en la comunidad para que tengáis ideas de inversión. Y aquí veis cómo he publicado el último vídeo de hoy, cómo ganar 3.000 euros al mes con opciones sobre acciones. Entonces, si vamos directamente a la cadena de opciones en un broker, yo utilizo Interactive Brokers, esta es mi cuenta, en real, vamos a buscar el ejemplo de AMD, que es con la que vamos a ver el ejemplo de vender opciones put, pero antes vamos a ver cómo funciona en el gráfico. Entonces aquí tenemos el gráfico de AMD en TradingView y vamos a poner el ejemplo de que en el gráfico diario vemos cómo el precio hace una rotura de la diagonal bajista y rompe al alza. Rompe al alza y desde el 2 de abril está generando una diagonal ascendente en la que se apoya el precio en todo momento. Vemos como nunca lo supera y vemos que el mercado está en un momento alcista porque está por encima de la media de 200, la media de 70
y siempre se está apoyando en cualquier momento desde que rompió prácticamente el 7 de abril, que fue el tema de la última caída por la guerra de Irán. Vemos como el precio el 19 de mayo se apoyó en esta línea ascendente alcista y en un momento ha roto a la baja. Entonces nosotros lo que podemos hacer en esta estrategia es vender opciones put y nos van a permitir comprar esta acción para generar ingresos con un descuento. Entonces nosotros nos podemos colocar, digamos, a un precio del 10%, en el caso de que haya una caída del 10%, podemos comprar a 420, podemos comprar con un descuento del 20% en el caso de que queramos asegurar mucho mejor la posición, ¿vale? Con aproximadamente unos 375, o si eres más arriesgado, pues si seguimos esta línea y el precio hace un rebote de nuevo, pues podemos comprar por debajo de los 440 dólares más o menos. Entonces es para que os hagáis una idea de los precios a los que podemos vender opciones put para generar ingresos. Vamos a ajustar las líneas con un 10, vamos a ver, hemos dicho, si baja un 10%, el precio aproximado sería 420, y si baja un 20%, el precio sería 375 más o menos. Entonces vamos a poner al 10%, que serían 420 aproximadamente, y con un descuento del 20%, que serían 375 dólares por acción. Vale, pues entonces vamos a recordar 375, 420 y 440 con caídas del 5, del 10 y del 20% aproximadamente. Entonces vamos a ver qué primas nos van a pagar por vender opciones put en estos strikes, en estos precios. Entonces, si volvemos a la cadena de opciones, aquí tenemos en la columna de las calls, que en este momento no vamos a trabajar, solo vamos a ver la columna de las puts, que es esta parte de la derecha, y entonces vemos las fechas de vencimiento o expiración. Lo más óptimo a la hora de vender y comprar opciones put y call es venderlas o comprarlas de 30 a 45 días. Entonces este sería el intervalo, 26 de junio y 2 de julio, sería el intervalo más óptimo para no ser asignados y para que el precio de la opción tuviera un valor de prima óptimo para nosotros. Entonces aquí tenemos la columna de bid y ask. Simplemente es el valor de la venta, qué prima te ofrece, ¿vale? En este caso vemos que es, si nos acercamos al precio, porque actualmente vale 462 dólares, si estamos cerca del precio, aquí vemos cómo va disminuyendo en la columna central de ejercicio, 460, 55, 50, 45, vemos cómo la prima que se paga al vender opciones put va disminuyendo porque te vas alejando del precio y la probabilidad de tocar ese precio disminuye. Si nos fijamos en el delta, digamos que aquí vemos que es delta menos 0,423, eso significa que por cada dólar que la acción se mueva arriba o abajo, el delta se va a mover 42 dólares negativos o positivos si sube o baja por cada dólar que se mueva la acción. Esto implica también, el delta se utiliza según la probabilidad de ser asignado o no, es decir, de que el precio llegue a ese precio, a ese strike o no llegue. Lo más óptimo es moverse en deltas de 0,30 a 0,20, ¿vale? Entonces vemos que sería de 430 más o menos, con un delta de 0,30,2 al 0,21, 0,20. Entre 400 y 430 son strikes óptimos. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que la prima que nos van a pagar por vender opciones put, cada contrato vale exactamente, son 100 acciones. Entonces, si eres asignado y el precio de AMD baja a 400 dólares,
vas a ser asignado y entonces tienes que tener en tu cuenta $40.000, porque es multiplicar 400 por 100. Al igual que la prima, te van a pagar $11,40 por cada una de las acciones y eso es un total de 11,40 por 100, serían $1.140 vas a cobrar si aguantas con la opción hasta el 26 de junio. Vemos que cuanto más te acercas al precio actual de la acción, pues te pagan más, porque ellos quieren cubrirse de ese riesgo, ¿no? De que baje. Hay gente que no quiere asumir mayor riesgo. Si baja solo $3, pues se quiere deshacer las acciones, o si baja $5, pues también. Entonces, cuanto más cerca del precio estéis a la hora de vender opciones put, más os van a pagar, y en este caso te pagarían $33,30 por acción, lo que significa $3.330. ¿Qué cobraríamos por tener la opción de venta de puts abierta hasta el 26 de junio? ¿Vale? Entonces este es el ejemplo que vamos a ver hoy. Hemos dicho que queríamos ver cuánto nos iban a pagar con 375, 420 y 440. Entonces, con 440 nos pagan $2.440. Vamos a apuntarlo aquí, $2.440 nos pagarían por vender opciones put un contrato. Vale, lo vamos a copiar. Por vender opciones put a 420 el riesgo es menor, por lo tanto van a pagar menos, nos van a pagar $1.650. Aquí lo tenemos, $1.650. Y por vender a 375, que ya es un 20% de caída, el riesgo es muchísimo menor y nos van a pagar $650. $650. Entonces vemos que cuanto más nos alejamos del precio actual de la acción, menos nos pagan por prima, pero si te arriesgas a acercarte al precio, es más fácil que seas asignado, porque esos $440 están muy cerca de los 467, pero si el precio se apoya en la línea ascendente, nunca va a tocar, digamos, el precio del strike que tú has vendido tu contrato con opciones put. Entonces, este sería un poco la estrategia. Hemos dicho que el 26 de junio sería... A ver, esto que me he equivocado. Aquí sería cuando expiraría la opción. Entonces, si tú esperas... A ver, que coja el pincel. Si el precio hace esto, o se mantiene lateral, incluso baja un poquito, pero no llega en la fecha de expiración a estar por debajo del contrato de $440 por acción, entonces tú no vas a ser asignado y vas a ganar la prima de $2.440. Siempre, si tú aguantas hasta la fecha de expiración, aunque el precio esté por debajo, que es tu mayor riesgo, siempre vas a cobrar, aunque el precio se quede por aquí, siempre vas a cobrar esos $2.440 en el caso de que hayas vendido a $440, o $1.650 en el caso de que vendas a 420. Perfecto, pues vamos a ver la infografía de la estrategia Cash Secure Put que hemos hablado sobre venta de opciones put sobre AMD. Aquí tenemos el activo subyacente, el precio actual, que son $467, y la fecha de expiración que hemos elegido, el 26 de junio de 2026. Un contrato son 100 acciones, y estos son los tres ejemplos que hemos elegido. El precio del ejercicio del strike es 440, 420 y 375. Esta es la prima que cobras, $2.440, 1.650 y 650 respectivamente. La distancia al precio que hemos dicho de un 5% aproximado, un 10% y un 20%, y el perfil de riesgo con la probabilidad de asignación. Un 5% es un perfil de riesgo alto agresivo, 10% abajo sería moderado, y un 20% de caída es un perfil de riesgo bajo conservador. Entonces, dependiendo de tu perfil de riesgo y de si quieres obtener las acciones
con un pequeño descuento, pues la probabilidad de asignación será alta, media o baja. Vale, beneficios de la estrategia. Es generar ingresos inmediatos, ¿vale? Al vender contratos CSP cobras la prima de inmediato. De hecho, en cuanto vendes la opción put, ese dinero que hemos hablado anteriormente pasa a formar parte de tu cartera y lo retienes de forma definitiva sin importar lo que ocurra con esa opción. Siempre obtienes un descuento en la compra, es tu margen de seguridad. Si el precio de AMD cae por debajo del strike, siempre te verás obligado a comprar esas 100 acciones, a no ser que cierres la venta de opciones put comprando. Es decir, si tú vendes un contrato de una opción put, para cerrarla tendrías que comprar un contrato con un coste, aquí tendrías que pagar para cerrar si no quieres ser obligado a comprar esas 100 acciones, pero eso lo veremos más adelante. Y tu coste neto real será el strike menos la prima cobrada, por lo que esto reduce tu punto de equilibrio o tu break-even. El strike 375 ofrece casi un 20% de protección de caída con respecto al valor actual y es ideal para perfiles conservadores. Los riesgos es la obligación de comprar y tener un capital cautivo, es decir, tienes que bloquear, el broker bloquea tu capital necesario para comprar 100 acciones, que depende del precio del strike, pues serían 44.000, 42.000 o 37.500 dólares. El riesgo de la caída del subyacente. Este es el mayor riesgo que puede ocurrir en un mercado bajista o si la acción sufre una caída y se desploma a 300 dólares, estarás obligado a comprar a estos precios del strike. Entonces tienes una pérdida latente inmediata, que es lo mismo que tener la acción. Si tú compraste la acción a 250 dólares, subió a 467 y luego bajó a 300, esa pérdida latente implica que si no vendes no ejecutas la pérdida, pero tienes que soportarla. Aquí nos habla del riesgo elevado del strike a 440, que está muy cerca de ese precio actual del valor de la cotización, de un 5,88%, y posee una alta probabilidad de asignación. Entonces, aquí lo que te dice en la conclusión es que depende de tu objetivo. Si tú lo que quieres es acumular acciones de a medio a largo plazo, con un pequeño descuento, los strikes de 440 con 420 dólares maximiza la prima, pero aceptas que hay una alta probabilidad de ser asignado y tener que comprar las acciones. Si buscas simplemente generar rentabilidad sobre tu capital sobre un mínimo riesgo de compra de las acciones, el strike de 375 actúa como un excelente control defensivo ante la volatilidad del gráfico. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado la estrategia de venta de opciones put. En el próximo vídeo quiero enseñaros una calculadora de opciones para tener control sobre estas ventas de opciones put. Podemos tener distintos activos y esta calculadora nos va a ayudar a elegir el strike o el precio de venta que más nos convenga. Entonces nada más, gracias a todos y a todas por estar hasta el final de este vídeo y os veo en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Adiós.